Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de agosto de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, por lo menos en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguimos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. ¿Qué pasó entonces la semana pasada? Cerramos el viernes con indecisión y comportamiento mixto. En medio de toma de utilidad del rally de la semana, el discurso de Janet Yellen no agrega mayor información al mercado. Era una jornada docente de fundamentales. Solo teníamos el discurso de Janet Yellen, el famoso Jackson Hole, que básicamente no generó mayor información. Los mercados deciden tomar algo de utilidad, algo de descensos, pero nada significativo como para cambiar tendencia. Y acciones locales retrocedieron en medio de toma de utilidad del rally de la semana pasada. Mismo panorama que el mercado internacional se mantiene en la correlación con el sentimiento de los mercados de los Estados Unidos. El viernes fue una jornada docente de fundamentales económicos y seguimos con la probabilidad para el 29 de abril como la fecha que ha determinado el mercado que es más probable que la Reserva Federal inicie el ascenso en tasa de interés. Así que por ahora el mercado sigue bajo abril con la mirada puesta en abril. Esta semana conoceremos importantes datos del mercado inmobiliario y de confianza del consumidor que podrían alterar un poco la perspectiva de tasas. Estaremos muy atentos, sobre todo hoy a las 9 de la mañana en ventas de viviendas nuevas, que ha venido un poco débil en los últimos meses. El mercado estará evaluando si hay repunte o no en este sector. Entonces viene noticias importantes durante la semana, también revisión del PIB que nos permitirá ir evaluando qué pasa con esta probabilidad. Y el mercado continúa por debajo de 14, seguimos 10-14, un mercado en calma, lo que significa que por ahora continúa la tendencia alcista en el mercado internacional, solo hasta que tengamos una fuerte corrección, un aumento en volatilidad, podríamos decir que la tendencia bajista va a continuar. También las expectativas de estímulo por parte del Banco Central Europeo agregan calma a las bolsas en el mundo. Iniciamos con asiáticos impulsados en medio de ausencia de fundamentales. Se mantiene expectativa por estímulo del Banco Central Europeo. El único que fue fuertemente golpeado fue el euro en el inicio de la jornada del domingo. Apenas inició la semana, inició con fuerte descenso a espera de lo que sería este estímulo por parte del Banco Central Europeo. Y Europa inicia el día con ganancias, a espera de estímulos por parte del Banco Central Europeo. Ese es el punto clave para el inicio de semana. Pese a que el clima de negocios en Alemania para agosto baja de 108 a 106,3 puntos, por debajo de los 7,1 esperado. Básicamente todo el tema de Ucrania continúa golpeando la confianza de los inversionistas consumidores, en este caso de los negocios. Pero el mercado por ahora está más enfocado en la posibilidad de ese estímulo monetario. Y en el mercado colombiano la producción de petróleo cayó 4,16% en julio frente a junio de este año. Continúa la dificultad en el país para incrementar la producción. Esto podría entonces mantener la presión bajo Ecopetrol, que sigue cerca de su soporte. También importante, Ecopetrol ya se logra acuerdo con los sindicatos. También es importante recordar que en temas de servicios públicos, cuando viene una posible huelga, pues no, digamos que no es legal una huelga en servicios públicos por el carácter del negocio. Así que por ahora el punto clave es la producción continúa en descenso sin mejorar. Ya vamos a ver en gráficas cómo se transfiere esta nueva información hacia Ecopetrol. EISA pone en operación la interconexión eléctrica con Hidrosogamoso. Recordemos que estamos en el proceso de llenado de embalse. ISA Gen continúa llenando su embalse, pero ya ISA interconecta todo lo que es esa generadora con el resto del país. Continúan los avances en medio de ese proyecto. Hoy importante a las 9 de la mañana, ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos. Una mejora en las ventas de viviendas nuevas de forma sustancial pues aumentaría la probabilidad de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal y posiblemente el mercado empiece a registrar algo de indecisión de nuevo frente a ese panorama. Si las ventas de viviendas nuevas continúan débiles, pues básicamente se mantiene para abril el posible ascenso en tasas y el mercado podría continuar con mayor tranquilidad. 9:30 también tenemos manufactura de la Fed de Dallas. Mañana tendremos órdenes de bienes durables, confianza del consumidor y precios de vivienda en Estados Unidos. Continúan los importantes datos económicos. Recordemos que los precios de vivienda en Estados Unidos han venido frenando un poco su ritmo de crecimiento luego de un fuerte avance en años anteriores. Y viernes, decisión de tasas del Banco de la República. Importante, este viernes tendremos decisión de tasas del Banco de la República. El mercado espera otra vez un ascenso de 25 básicos a 4,50. Ese es el estimado por el mercado. Ya vamos a ver qué sucede durante esa reunión que será el viernes. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la semana en calma y con ganancias para datos económicos de Estados Unidos.
posible estímulo del Banco Central Europeo le hace peso expectativa de alza de tasas de la Reserva Federal. Así que básicamente el tema de estímulos en Europa sigue vigente y sigue dando algo de impulso a los mercados. En cuanto a mercado local, podría mantener tendencia alcista, aunque no se descarta toma de utilidad en activos que ya han presentado rally en semanas anteriores, pero recuerden, seguimos bajo el mismo escenario de sentimiento con el mercado internacional. Solo una fuerte ruptura de soportes de corto plazo podría generar el cambio de dirección. Ya estaremos atentos a cada uno de los niveles porque cada acción tiene su propia tendencia. Veamos qué nos dicen las gráficas, donde el índice de Dow Jones para el viernes, pero simplemente un respiro de toma de utilidad frente al rally de la semana previa, incluso de 2 semanas. Aquí el punto clave son los 16.850. Si llega, hoy es por lo menos los futuros apuntan al alza, pero a las 9 de la mañana tenemos datos de ventas de viviendas nuevas. Si por alguna razón el mercado ve una mejora sustancial y una mayor probabilidad de ascenso en tasa, podría romper los 16.850 y tendríamos una nueva presión bajista de nuevo hacia zona de mínimos 10.16.400. De lo contrario, mientras esté por encima de los 16.850, la tendencia sigue siendo alcista con probabilidades de alcanzar los 17.500, eso para el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, también registra algo de venta en la zona de resistencia, pero pues si hoy logra romper los 4.000, la tendencia continúa hacia 4.200. De lo contrario, la ruptura de los 3.920 lo podría llevar, la ruptura de 3.920 de nuevo hacia la zona de los 3.800. Importante 3.920 para el día de hoy. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con repunte, con posibilidades de alcanzar los 17.500 mientras se mantenga sobre los 16.800. Y en cuanto al dólar, que si bien continúa su avance, registra algo de presencia de vendedores, simplemente el promedio móvil de 200 es una fuerte resistencia, pues no se descarta que por ahora continúe también con posibilidades de llegar al 25.30, pero pues igual sería una zona de resistencia, solo si la rompe con mucha fuerza. Podríamos decir que el avance puede ser hacia 1980, importante es en 1930, hacia ruptura de 930 puede continuar hacia 980. De lo contrario, mientras esté por debajo del 930 puede haber algo de corrección hacia el 1900, 1890 y dependerá de esos niveles mantener tendencia alcista. Estamos llegando a una zona de resistencia, por lo que no se descarta exista algo de choque entre compradores y vendedores entre el dólar. El WTI intentando recuperar terreno, la fortaleza del dólar lo ha golpeado con mucha fuerza y está en 93.70, simplemente empieza a tener un comportamiento lateral con soporte en 92, solo rompiendo 95 podría volver a 97, igual esos niveles siguen siendo de tendencia bajista, 95, 97 las resistencias, 92 el soporte, existe probabilidad de leve repunte hacia 95, 97 en movimiento de rebote dentro de tendencia bajista como escenario probable. El euro cotizando a 1.31,94 en este momento. La presión bajista, donde alcanzó a estar en 31,80, si no estoy mal, básicamente obedeció a las señales de mayor estímulo por parte del Banco Central Europeo. No obstante, pues digamos que ya estamos llegando a zonas de soporte, presentando leve divergencia en el MACD, así que no se descarta que tarde o temprano podamos tener algo de corrección. Atención a cuando aparezcan compradores en el euro, escenario probable de corrección pronto. Y pasemos a nuestro mercado, el índice Colcap también para un poco el viernes con el resto del mercado. La tendencia sigue siendo alcista y vamos a modificar los, 1740 siguen siendo el soporte. Si hoy logra aguantar el 740 quiere decir que puede continuar con el movimiento alcista hasta 780, 800, siguientes niveles de resistencia. Y por ahora, si hay ruptura del 740 podríamos volver a los 710, 707. Importante el 740 como la zona de soporte. Atentos a las 9 de la mañana con los datos de vivienda de los Estados Unidos. 740 la zona de soporte en cuanto al índice Colcap. Banco de Bogotá, corrección, recordemos del fuerte rally, bajo volumen el día viernes, la zona de soporte ahora es el 72. Me preocupa la volatilidad de esta vela, porque puede ser que el 72 no funcione muy bien como soporte. En teoría debería ser él, pero pues vamos a dejar un posible comportamiento lateral entre 71 y 73.500 como el escenario probable. Si no, el 72, si logra recuperar pronto y rápido desde el 72, quiere decir que la tendencia sigue siendo alcista y puede continuar con fuerza al 74.800. Pero si empieza a reportar disminución de volumen e indecisión, puede ser que el rango lateral empiece a formarse entre el 71 y el 73.400, que sean los dos niveles probables. BBC
hace una pausa, no rompe el 24.6, no ha roto el 24.6, así que mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 25.8, 26.4, solo rompiendo el 24.5, 24.6, perdón, podría volver a la zona de los 24, y ya si hay ruptura de los 24 podría haber cambio de tendencia hacia 22.50. Estos son los niveles de soporte y resistencia, la tendencia sigue siendo alcista para BBC. Celsius continúa la tendencia alcista, continúa el avance para este activo. 6.370, 63, no, dejémoslo un poco más abajo, 6.360 por el inicio. Mientras se mantenga sobre 6.360, aún puede continuar con un nuevo avance hacia los 6.600. El mercado viene con fuerza y con ánimo comprador en este activo, recuperando fuerza y rompiendo los 400. 6.360, si logra mantenerse sobre el 360, el avance puede ser a ceros psicológicos 6.600. Solo si rompe los 6.360 podríamos tener corrección hacia la zona de los 6.200, siguiente nivel de soporte importante. Continúa el movimiento alcista con algo de volumen el viernes presionando resistencia, así que abre probabilidad de mayor ascenso. Cementos Argos continúa bajo presión, rompe a la baja lo que era el 11.500 otra vez. La podemos marcar una tendencia bajista con estos movimientos. Así que solo rompiendo los 11.640 podríamos decir que se anula la tendencia bajista. 11.640 cambian los niveles y mientras esté por debajo se puede configurar un canal de tendencia bajista hacia niveles de 11 como primer soporte y siguiente nivel de soporte 10.400. Importante, hay presión bajista en la jornada del viernes, tendrá que romper los 11.640, 11.660 para cambiar de tendencia. Mientras esté por debajo de ese nivel existe probabilidad de volver al 11 y 10.400 dentro de un posible canal de tendencia bajista. Cemex Latam Holding, fuerte avance hacia los 19. Ya hoy llega resistencia, que sigue siendo una resistencia importante, así que vamos a acercarnos un poco y vamos a decir lo siguiente. Mientras esté sobre los 18.420, existe probabilidad de ruptura para avanzar a 20.000. Igual, para eso tendrá que romper los 19. Ya si rompe los 18.400, 18.420, quiere decir que la resistencia es mucho más fuerte y los vendedores pueden volverlo a llevar hacia los 19.800 y 10, perdón, hacia los 17.800 y 17.000. Entonces, soporte de corto plazo importante 18.400, 18.420. Estamos en resistencia a los 19. Existe probabilidad de pasar a los 20. Importante esos 18, 8, 18, 4, 40 para mantener leve sesgo alcista. Mucho volumen en jornadas previas, por eso se abre la probabilidad de avanzar hacia los 20 mientras esté sobre los 18.840 pese a sus resultados. Canacol, muy buen volumen el viernes, tuvimos noticia entonces de mayor de hallazgo y prospectos positivos de presencia de arenas petrolíferas en otros pozos, así que 10.500 es el soporte. Tenemos una tendencia bajista que se mantiene, esa tendencia es vigente hasta que no rompa los 12.000, el activo no cambiaría tendencia alcista para mayores valorizaciones. Está en proceso de rebote con presencia de compradores en todas estas jornadas, básicamente estas colas de techo empiezan a mostrar la presencia de compradores, así que mientras esté sobre 10.500 aún puede rebotar al 12. Ya dependerá de los resultados y de las noticias si podemos cambiar hacia 14 o 15. La expectativa de utilidad por acción todavía se configura bastante alta y vamos a ver qué pasa cuando llegue al 12. Por ahora, mientras esté sobre el 10.500 existe todavía la probabilidad de rebote técnico hacia el 12 con algo de probabilidad por fundamentales de cambio de tendencia. Ya si rompe los 10.500 quiere decir que el mercado está enfocado en otro tema y podemos estar descendiendo hacia los 9.400. Siguiente zona de soporte importante, los 10.500 como la zona de soporte. Continuamos con concreto que se mantiene sobre los 1.500, mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 1.550, solo rompiendo puede avanzar hacia los 1.610. Se mantiene sobre 1.500 la zona de soporte de tendencia alcista. Si pierde 1.500 podríamos volver a la zona de los 1.450 como siguiente zona de soporte. Corficol, presentando algo de toma de utilidad, la tendencia sigue siendo alcista. El soporte está en los 39.900, 39.800. Mientras esté sobre esos niveles aún puede volver hacia los 42. Importante 40, 39.900 como la zona de soporte. Ya si pierde los 39.900 podría descender de nuevo hacia la zona de 38.800. Importante 39.900. Leve corrección. Si antes de presentar corrección como escenario probable
rompe los 41, que el avance puede ser a 41.800, 42.300. Importante, la tendencia sigue siendo alcista, existe algo de probabilidad de corrección, pero si rompe los 41 el avance puede continuar por fuera de la banda superior de Bollinger. Importante entonces 39.900 como el soporte de la tendencia alcista. Ecopetrol se alcanza entonces de acuerdo con el sindicato. También es importante recordar para aquellos que se conectaron más tarde que una huelga en servicios públicos no es considerado legal, por eso digamos que se disminuía el tema de la huelga y se logra acuerdo. De hecho, si no se hubiera logrado acuerdo, un tribunal de arbitramiento sería el siguiente en resolver el tema de la convención colectiva en el caso de Ecopetrol. Así que la tendencia sigue siendo bajista. Hubo también descenso el día viernes y rompiendo los 3.200. Acá que es importante, empieza a configurar un movimiento un poco más bajista, aunque todavía los 3.090 siguen siendo la zona de soporte importante. Esto puede ser un triángulo descendente, es una figura de continuación de tendencia bajista, así que si él se acerca a los 3.100, igual él puede seguir oscilando, o sea, no quiere decir que ya vaya a romper, puede seguir oscilando en ese medio de ese triángulo, pero si la ruptura de los 3.100, 3.090 podría generar descensos a 2.900, 2.800. Existe probabilidad de buscar de nuevo los 3.090 mientras estemos por debajo de los 3.260, es la resistencia, 3.260. Solo pasando los 3.260 se anula la presión bajista y puede volver hacia la zona de 3.420, 3.430. Dejamos de lado un poco la resistencia a los 3.360, aunque existe todavía, pero pues se puede aumentar un poco la probabilidad por la ruptura de la formación de triángulo, en este caso no a la baja sino al alza. Importante la resistencia de 3.250, el nivel de soporte 3.090 continúa dentro de esa zona de indecisión, triángulo de continuación, así que si hay ruptura de 3.090 no se descarta un movimiento bajista mucho más fuerte. De lo contrario, si rompe el 3.250, el avance puede ser a 3.360 y 3.420 como siguientes niveles de resistencia. Así que importante esos niveles. La indecisión puede seguir siendo el común denominador en Ecopetrol. No obstante, si se acerca al 3100, recuerden que la probabilidad de ruptura ha venido incrementando con esa figura de continuación. Pero el escenario probable sigue siendo la indecisión por ahora. Empresa Energía Bogotá, 1650, la zona de soporte se aleja un poco el viernes y colocó un nuevo soporte en 1670. Mientras esté sobre 1670 aún puede avanzar a 1740, 1780. Ya si pierde el 1670 podría haber una corrección un poco más fuerte hacia el 1650 y 1600. Importante el 1670 para el día de hoy. Construcciones El Cóndor continúa su avance con baja liquidez como siempre, pero continúa 1580. Mientras esté sobre los 1580 existe la probabilidad de avanzar. Estamos cerca a máximos históricos o ya en máximos hacia el 1680. 1680 existe la posibilidad de avanzar mientras estemos sobre los 1580. Ya en esa zona podría haber algo de euforia, si quieren estar atentos a cuando aparecen vendedores. Si hay ruptura del 1580 podría volver hacia la zona de los 1500. Eso solo si se empieza a dar un movimiento de corrección fuerte por posibilidad de ascenso en tasa de interés tanto en la Fed como del Banco de la República. Enca registra también leve toma de utilidad, aunque todavía tiene espacio. El nuevo soporte es el 1260 para hacer pullback. Mientras esté sobre 1260 aún puede llegar a niveles de 1420 y 1480, 1420, 1480, mientras esté sobre los niveles de 12.50, 12.60. Ya si pierde 12.50, 12.60 podemos tener una corrección un poco más fuerte, importante en esos movimientos. Seguimos entonces con el 12.60 como soporte. ETB continúa el fuerte avance, muy buen volumen el viernes, eso es importante. 5.30 el nuevo nivel de soporte, mientras esté sobre 5.30, 5.33 el avance viene con fuerza y con algo de euforia. Puede ser que después de esta tendencia se dé un proceso de euforia un poco más fuerte. 5.80 y 620 son los siguientes niveles de resistencia por ahora. Entonces mientras esté sobre 5.30 el espacio es para los 5.80, 620 como escenario probable. Importante, solo rompiendo los 33 podríamos tener algo de corrección hacia los 480, que sigue siendo el soporte más fuerte de tendencia alcista. Posible movimiento de euforia, fuerte volumen en jornadas previas, 530, 580, 620 los niveles de resistencia.
sigamos con éxito. Continúa también el avance después de romper los 32.200. Se acerca a su resistencia de 33.400. Entonces continúa el avance con algo de volumen. Ya puede llegar a resistencia durante la semana. No necesariamente tiene que pasar en 33.300. Puede parar un poco más alto en 34. Deben estar atentos cuando aparecen vendedores. Movimiento fuerte y eufórico puede mantenerse mientras esté sobre 32.700. 32.700 para mantener un movimiento más rápido de mayor volatilidad al estar por fuera de la banda superior de Bollinger. Deben estar pendientes cuando pueden llegar a aparecer vendedores. 32.700 la zona de soporte para continuar con el sesgo alcista. Grupo Oval también registra toma de utilidad, pero no necesariamente cambio de tendencia. Ahora convierte el 400, 1400, 1390 como la zona de soporte, 1400, 1390 la zona de soporte. Mientras esté sobre esos niveles aún puede volver hacia 1430, 1450. Ya perdiendo los 1390 podría volver hacia la zona de los 1370. 1390 el soporte para continuar con el sesgo alcista. Grupo Sura también continúa bajo tendencia alcista, un poco más inclinado que las tendencias previas. Nuestro mercado está entrando en un proceso de euforia en algunos activos, eso es importante tenerlo en cuenta. Y 42.800 la zona de soporte, 42.900. Mientras esté sobre 42.900 aún puede volver a buscar 44.800, continuar con el avance. Ya si rompe los 42.900 podemos tener una corrección más fuerte hacia los 41.100. Siguiente nivel de soporte, 41.100. Vamos entonces, acá hay una pregunta interesante. ¿Mercado en euforia es peligroso? Mercado en euforia puede subir mucho, sino que debes de estar más pendientes. No tanto que sea peligroso, es de estar pendientes cuando puede haber una vuelta fuerte, porque ahí puede terminar la euforia. Pero también es un mercado que si logra entrar en euforia podemos tener valorizaciones adicionales bastante volátiles. Ese es el común denominador cuando empezamos a tener una inclinación superior. Mayor volatilidad, mayores ascensos, y tener que estar pendientes cuando hay una presión muy fuerte de vendedores durante la jornada. Acá lo veremos al día siguiente en la vela para determinar cuándo ya inicia un movimiento de corrección. La tendencia sigue siendo alcista con posibilidades de ingresar a euforia. En la mayoría de activos que estamos viendo están empezando a tener una inclinación mucho más alta. Muy buena esa pregunta. Seguimos en 9.500 como el soporte de ISA, con tendencia alcista también por fuera de la banda superior de Bollinger. Mientras esté sobre 9.500 aún puede avanzar a 9.800 y 10.200 como los niveles de resistencia. Escenarios probables: 9.500 perdiéndolo, perdería el sesgo alcista. Isagen también pone freno un poco. Recordemos el 2.950, 2.970 del retroceso de Fibonacci. Ahí empiezan a aparecer ya los vendedores en esa zona del 50%. Y posibilidad de quedar entre 2.980 y 2.820 en comportamiento lateral a espera de mayor información. No se descarta que la disminución de volumen ya empiece a llegar tras el movimiento del viernes. Vamos con mineros. Oro en 1.278 dólares la onza. Continúa la presión, consecuencia de la fortaleza del dólar, aunque el 22 repuntó con fuerza y sin volumen, así que sigue estando 2.700 contra 2.900 como el escenario de comportamiento lateral probable. No hay cambios por ahora en la dirección. Nutresa también haciendo pequeña toma de utilidad. Voy a bajar un poco el soporte a 27.800. Está entre el 28 y el 27.800. Si logra aguantar esta zona, aún puede avanzar hacia 28.800. Ya si pierde los 27.800 se podría generar un descenso hacia 27.200 y 27.000. Importante los 27.800, 28 como zonas de soporte para continuar con la tendencia alcista. Importante esos niveles. Preferencial aval. Seguimos con 1.400 como el soporte. $1.400 como el soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel aún puede volver hacia 1.480 y 1.500. Importante los 1.400 para mantener el sesgo alcista ante posible pullback de preferencial aval. Preferencial Avenca Holding sigue dentro del lateral. No ha roto 3.940, 3.730. No ha roto 3.740. No ha roto ninguno de los dos. Es importante. Solo rompiendo el 940 puede avanzar a 4.200. Existe algo de probabilidad mientras se mantenga sobre el 3.840. Esto vamos a colocarlo un poco más preciso. 3.840, si él logra mantenerse sobre ese nivel y empezar a presionar, aumentaría la probabilidad de ruptura del 4.200, simplemente por la vela previa
pero si rompe los 3.840 pues puede seguir 3.730 y continuar en su comportamiento lateral a espera de un fundamental. Los compradores pueden haberse estado apoyando un poco más en el descenso de la cotización del crudo, así que importante ese 3.840 para aumentar probabilidad de ruptura o no. 30.000 como la zona de soporte de Bancolombia, la primera, y recordemos que esta vela que hubo presencia de vendedores, aunque los últimos movimientos han sido de muy bajo volumen, tenemos el 31. Mientras esté por debajo de 31 puede presionar el 30. Ya rompiendo el 30 habría mayor corrección hacia los 29, donde está el promedio móvil de 40. Ya la pérdida de los 29 sí generaría posible cambio de tendencia bajista. De lo contrario, solo la ruptura de los 31 le podría devolver el impulso para avanzar hacia 31.732 como niveles de resistencia. Importante el 31, resistencia en el momento para preferencial Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques está sin marca, marca precio el 22, 2.500 contra 2.200 van a ser los nuevos niveles. Si rompe 2.500 puede volver hacia la zona de los 2.700, 2.500, 2.200. Preferencial Cementos Argos sigue con indecisión contraria a la ordinaria, mantuvo la indecisión, no hubo tanta presión bajista como la anterior. Igual vamos a dejar 10.800 contra 11.200 los niveles de posible oscilación y posible ruptura. Vamos entonces 11.200 contra 10.800. Preferencial da vivienda, mismo escenario de los bancos con algo de presión, en este caso es el GAP, el 31.700, el que mantiene la presión bajista. Se trata de llenar pero no lo completa, así que la presión bajista existe o se mantiene por teoría de gaps mientras esté por debajo de 31.700. Si logra romper los 31.700 puede volver hacia 32.833. Si no logra avanzar por encima de los 31.700 aún puede volver a la zona de 30.000 o 29.300. Ya rompiendo esta zona la tendencia podría ser a la baja y quedamos esto como una zona de distribución importante entonces los 31.700. Preferencial Grupo Argos continúa el avance, el soporte de corto plazo será en los 23.700, mientras esté sobre 23.700 aún puede llegar a la zona de euforia por fuera de banda superior ya un poco más amplia, 24.500, 24.800, perdiendo los 23.700, 23.600 podríamos volver a la zona de los 22.800, 22.800. Preferencial Grupo Sura 42.200. El soporte para continuar con el avance, si lo pierde podría corregir hacia los 40.700, ya perdiendo los 40.700 se cambiaría posiblemente al sesgo bajista. Y vamos con Pacific Rubiales, noticias en medio de comunicación, hablando sobre la estructura de participación de accionistas, donde Alfa está a 2 puntos de tener el dominio de Pacific. La pregunta es si empiezan a presionar para que muestre mayor información sobre las intenciones de mayor dominio o no. Entonces es importante esa noticia, si vamos a generar algo se va a generar algo de especulación o no sobre el particular. ¿De qué depende? De los 36.700. Recordemos que hay una línea de tendencia alcista por este lado y también hay una línea de tendencia bajista en esta zona, la cual se rompe en jornadas previas, así que el 36.700 va a ser el soporte. Mientras exista ese nivel de los 36.700 y estemos por encima de ese nivel, existe la posibilidad de avanzar a 40.42 como escenario probable. Ya si rompe los 36.700 quiere decir que no se va a dar especulación con base en esa información y puede descender hacia los 34.800, la primera zona de soporte. Importante los 36.700 para mantener el sesgo alcista después de haber roto línea de tendencia previa y aumentar probabilidad de ascensos a 40.42. 36.700 la zona de soporte para mantener la probabilidad de ascenso hacia siguientes niveles de resistencia. Y por último nos queda Valorem, que se mantiene 3.40, 3.20 con baja liquidez, serían los dos niveles tentativos para este activo. Así que en términos generales los mercados internacionales continúan en calma, el dólar continúa ganando terreno, espera de datos de mercado inmobiliario a las 9 de la mañana en el día de hoy. Recuerden, Banco Central Europeo dando impulso ante la expectativa de estímulo, opacando, o lo cual, digamos que opaca la presión bajista del ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal, solo rompiendo soportes de corto plazo, ese temor de ascenso en tasa, pues podría cambiar el sesgo del mercado. Por ahora los mercados siguen bajo tendencia alcista, lo mismo que el mercado local, que si logra mantenerse sobre soportes de corto plazo existe probabilidad de alcanzar movimientos de euforia en algunas acciones al estar empezando a cotizar por fuera de la banda superior de Bollinger en bandas que empiezan a hacerse cada vez más amplias. Ese es el escenario probable para el día de hoy. Pasemos a las preguntas.
Vamos a preguntas. ¿Qué pasará con los índices de Estados Unidos si la Fed sube las tasas con la inflación por debajo de objetivos y mercado laboral mejorando? Recordemos que eso lo llamaríamos una recuperación total. Hay cuatro etapas del mercado: recuperación temprana y recuperación total. En recuperación total, pues ya el mercado ha subido durante 5 años y el comportamiento más probable es un comportamiento lateral. Los compradores todavía se fundamentan en los buenos datos económicos, pero los vendedores empiezan a tomar utilidad del rally de los últimos 5 años ante la expectativa de ascenso en tasa. El comportamiento lateral de los índices podría ser el panorama más probable según las teorías económicas. No alcanza a escuchar BBC, continúa el mismo soporte 24.6 como el soporte para mantener el sesgo alcista. ¿Cómo se ve Ecopetrol en Estados Unidos? Mismo panorama que acá, con el soporte en los 3.090 si lo llevamos a pesos, 3.240 la resistencia. Puede repetir Bancolombia, recordemos el 31 como el nivel de resistencia, ese es el punto más importante. Mientras esté por debajo de ese nivel hay algo de presión bajista. Ecopetrol tiene prospectos de exploración, sí, continúa también las exploraciones a menor ritmo que en años anteriores, pero continúan esos prospectos de exploración. Cuando las bandas de Bollinger están tan abiertas como Corficol y Nutresa, que significa una mayor volatilidad del activo, esa apertura denota que el mercado se ha vuelto mucho más volátil, que en cualquier momento pueden aparecer vendedores, pero antes de pueden tener un movimiento de euforia como escenario probable. ¿Puede hacerme el favor de repetir Canacol? Canacol 11, 11, 11, se me olvidó el nivel, ya un segundo, 11.500, 11, 11, 10.500 como la zona de soporte, mientras esté como por encima de ese nivel aún puede volver a los 12 y rompiendo los 12 cambiaría el sesgo. Esos son escenarios probables para el día de hoy. ¿En qué página podemos encontrar las gráficas del VIX en tiempo real? Stock Charts, la primera. Aquí están las acciones de Estados Unidos en tiempo real. Estados Unidos, aquí lo pueden ver. Y la siguiente página se llama Market Watch. Esta página también pueden ver la cotización del VIX en tiempo real. Aquí está VIX, aquí lo podrán ver. Esas son las dos páginas que les podrían dar apoyo. Sé que hay más, pero pues esas dos son bastante amigables. ¿Qué expectativas hay para Terpel? Aún no tenemos análisis de Terpel, es muy nueva la acción para hacer análisis técnico. ¿Cuándo es el reporte de TV? Aún no tengo información. ¿Qué libro me recomendaría para estrategias de Delta Market Neutral? Hay uno y lo hizo. ¿Quién es el que lo hizo? Espérenme un segundo. Si tengo aquí los bookmarks, esa serie de libros para estrategias market neutral. Segundo, por favor, que de hecho lo vi sin querer el fin de semana, el nombre de ese libro. Me dan 3 segundos, ya se los voy a mostrar. Un libro sobre estrategias market neutral. Entonces vamos a revisar. De Frank Fabozzi. Frank Fabozzi, se los voy a escribir por el chat. Fabozzi, Market Neutral Strategies. Ya se los voy a enviar. Listo, ese sería un libro sobre estrategias. No son delta market neutral, porque deltas de opciones pues son netamente market neutral. ¿Qué ha pasado con Fabricato? ¿Continúa en alta liquidez? Sí, continúa en alta liquidez, aunque pues digamos que los movimientos que hemos visto son esporádicos, porque la liquidez sigue siendo relativamente baja. O sea, es un negocio con acción de alta, pero la liquidez es baja. No, digamos que no hacemos seguimiento al activo. Mercado de euforia es peligrosa. Bueno, eso ya la contestamos. ¿Qué posibilidades hay que Empresa Energía Bogotá continúe con fuerza al alza y hasta qué nivel? Mientras esté sobre los soportes, la tendencia sigue siendo alcista para Empresa de Energía Bogotá. Los niveles de resistencia se van actualizando a medida que se avance, pero por ahora para la jornada de hoy sí logra aguantar el 670, el 740, 780 son los siguientes niveles de resistencia. ¿Qué podría hacer Pacific para impedir que Alfa llegue a obtener la mayoría accionaria? No, mientras sus acciones estén en circulación, pues digamos que ya el punto, por ejemplo, no sé cómo funciona afuera, me quedo corto, pero en el mercado local, cuando alguien ya tiene más del 25, en este caso Alfa todavía no tiene el 25, y desea adquirir más del 5%, deberá hacerlo a través de una OPA, oferta pública de adquisición, informando sus intenciones de demanda y el precio de demanda. ¿Cuáles son los activos que pueden generar mayor volatilidad? Aquellos que estén con la banda de Bollinger ampliándose, incluso por fuera de la banda de Bollinger, no me acuerdo exactamente cuáles fueron todos. ¿Cuál es el escenario más probable de preferencial? Semargos. Por ahora sigue sin indecisión, ese lateral no tiene tanta fuerza alcista como los demás activos.
solo rompiendo la resistencia de corto plazo, o lo que sería que la ordinaria jalonara por encima de los 11, no me acuerdo, me toca ir acá a devolverme, que la ordinaria rompa la línea de tendencia bajista que se traza en el día de hoy de los 11.600, ya el sesgo podría ser alcista. De lo contrario, puede haber algo de indecisión o presión bajista como escenarios probables. ¿Se puede analizar Banco de Occidente? No, no hay una liquidez significativa, por eso no hacemos análisis con base en ese activo. ¿Cómo está el petróleo hoy? Está tratando de remontar 93, bueno, ya se volvió un poco por la fortaleza del dólar, 93.40, sigue con soporte en 92, resistencia en 95.97. ¿Cuál es el precio justo de TV? No sé exactamente el precio justo, depende de las valoraciones que tenga, pero pues digamos que el precio, el valor patrimonial está por encima de los 700 pesos por acción. Su ROE sigue siendo relativamente bajo, pero pues si hay mejoras, pues puede continuar con el avance hacia esos precios de precio-valor en libros, que alguna vez ha estado por esos niveles. Con la noticia de Caracol publicaron que el precio objetivo es de 14.200, no, 14.200. ¿Para qué activo, por favor? Porque no tengo claro la pregunta. Podemos ver la explicación de bandas de Bollinger en Nutresa. Porque se sostiene H. Colcel y que sostiene una baja. H. Colcel, recuerden, son 18 activos, que de los más importantes de nuestro mercado, así que hay mucha correlación también con el índice Colcap. Vieron Nutresa y explicar bandas de Bollinger. Sí, tomémonos un tiempito para explicar bandas de Bollinger, básicamente porque estamos eh, entrando en algo de euforia en algunos activos. Las bandas de Bollinger se calculan con base en desviaciones estándar, así que lo que tenemos es que a medida que tenemos una amplitud mayor, está diciendo que el mercado se está comportando de forma más volátil, como en estos puntos. Pero ya cuando la banda de Bollinger es muy ancha y nos salimos de la banda, puede ser que por ahí esté terminando el movimiento. Lo curioso es que la banda de Bollinger aún no tiene una amplitud significativa, o sea, puede continuar el avance, aún no hay euforia. Para que se determine euforia, las bandas de Bollinger pueden ser aún mucho más amplias. Bueno, sigamos con algunas preguntas. ¿Puede hacer una emisión para diluir a alfa? No, y se puede diluir él también si no tiene capital para adquirir. Alfa posiblemente tenga más capital de lo que pueden tener en Pacific, así que puede ser una medida muy arriesgada. La dilución en una emisión, como se da si el accionista que no, porque ya Alfa es accionista, lanzamos una emisión solo para accionistas, el accionista que no compre pues simplemente no aumenta su participación y se diluye. Recuerden que los accionistas tienen derecho a adquirir según su participación. Los que no adquieran, pues le ceden ese derecho, el famoso derecho de acreencia para los accionistas que sí compraron en la primera emisión. Así que una emisión no necesariamente diluye a alfa. Puede repetir en KTV, en TV 530, 580, 620 las resistencias. En K algo de toma de utilidad, pero mientras esté sobre el 12.60 la tendencia continúa siendo alcista. No encuentro el nombre del libro en Correval. Ya les enviamos por Twitter el nombre del libro de estrategias market neutral. Con la noticia de Caracol publicaron que el precio objetivo es de 14.200. Alcanzaría ese precio Canacol, para Canacol. Existe la probabilidad, incluso Canacol tiene unos múltiplos bastante bajos con el nuevo panorama de utilidades después de dejar atrás las pérdidas y con el nuevo aumento de producción. Así que vamos a dejar el tiempo que publiquen los resultados y con eso conoceremos si existe la probabilidad. Pero por los datos de producción, por los múltiplos relativamente bajos, y no tanto el actual sino el estimado, pues existe probabilidad de alcanzar ese precio por fundamentales. El tiempo, es que es por fundamentales, no se sabe exactamente. Hay que anular un poco la presión bajista que tiene el precio del petróleo, que es gran parte de lo que ha generado la corrección. Pacific puede ejercer los derechos de compra de acciones pendientes y aumentar acciones en el mercado. Ejercer los derechos de compra, a menos de que sean acciones que tengan acciones con opciones de compra pendientes, pero digamos que la recompra incluso lo que disminuye es la cantidad de acciones en circulación y quedándose unas en treasury en la parte de patrimonio, pero no, digamos que por ahora no hay muchos mecanismos de defensa ante ese anuncio y digamos que vamos a estar pendientes más bien si hay algún anuncio adicional. Recuerden que el mercado ante ese tipo de información especula y si hay soportes de corto plazo y se mantiene, el sesgo sigue siendo alcista. Publicar el viernes que el precio objetivo, bueno, eso ya lo he leído bastantes veces. Qué bueno es que Alfa tome por la fuerza a Pacific. Tarde o temprano, para adquirir una mayor participación, tendrá que hacerlo con un anuncio a un precio mucho más alto.
todos modos, pues lo que le ve potencial y pues no sé qué negociaciones hayan detrás de. Puede prestarse para especulaciones y recuerden que si el mercado empieza a especular, pues el sesgo alcista continúa. Entonces, importante, bueno, acá las opciones del insiders no es un porcentaje significativo para generar como una protección fuerte. No hay muchas protecciones por ahora ante ese panorama en Pacific Rubiales. Bueno, entonces atentos a los niveles de soporte a corto plazo. El mercado continúa en tendencia alcista. Los datos económicos darán mucho más volatilidad al mercado de los Estados Unidos y el mercado estará pendiente de ese panorama de ascenso en tasa de interés. Muy buen día entonces para todos.